Y entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? estamos un poco tarde, pero estamos aquí, ¿no es que sí? Bueno, ¿Eh? nunca es tarde. Uy, ¿qué sac- ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay de nuevo? Bien, gracias a Dios. Es bueno. ¿Cómo va el hombre conmigo? Eso veo. En este momento envidiable, porque somos verdaderamente un paraíso para el cacao, porque no tenemos todavía la enfermedad en suelo dominicano y esperamos que en la isla, aunque Haití todavía tenemos que investigarlo. Seguimos. Como les decía, la mayoría de las comunidades cacaoteras son pobres. Muchas familias, ustedes ven que tienen predios pequeños, que no lo pueden trabajar, se lo arrendan a alguien y se emplean a otros productores de mayor cuantía, de mayor cantidad de tierra. Entonces, pero de una forma u otra, en la zona cacaotera hay mucha gente que viven de eso y están ahí por eso. Y si eso desaparece, no sabemos si esa gente dirá de nuevo acordonar las ciudades, haciendo lo que siempre lamentablemente hace, que es arrabalizar y crear situaciones difíciles. Aumenta la delincuencia, aumentan la prostitución, aumenta todo lo que es lo degradable de la dignidad humana. La pobreza no tiene ejemplo. Yo vengo de abajo, pero no tan de abajo. Pero he visto gente, señores, la pobreza es difícil. Y mientras más pobre, pues menos dignidad. Es posible que una persona pobre sea digna, es cierto, pero tiene más tentación de vender su dignidad. Y eso ha sido una tradición, y lo sabemos por muchos años, que la pobreza es el caldo de cultivo precisamente de muchas cosas malas que suceden en este país. Las condiciones de vida, si ellos mejoran, eso puede mantenerlo en su comunidad, pero también traer los hijos que están tronchando en la ciudad y que muchas veces han pasado un trabajo, pero no pueden ir al campo porque el viejo que está allá y tiene años trabajando, ellos no han visto el progreso, mejor prefieren morirse en la ciudad buscándosela y no en el campo allí mirando la panorámica que pueda haber. Entonces tenemos que velar por esa parte social del cacao también, que es que la familia cacaotera que queda en los campos. Yo conozco zonas ya de la frontera donde la gente está allí porque están haciendo proyectos cacaoteros. Es el caso de Hipólito Villini y otras comunidades en Carrizal y esa zona por ahí, que mucha gente estaba emigrando hace poco tiempo y ya se están aguantando porque ya hay proyectos de desarrollo que están llevando a cabo en esa zona. El mapa nacional es un mapa más o menos político, pero realmente el que sobrevuela la isla, principalmente el Dominicana, sabe que todo no está color de rosa y prácticamente hay los machones de bosque denso, en gran mayoría, donde nacen los principales aguados del país. En gran parte hay ríos, como el caso del Iguamo, que yo conozco su lugar de origen en Atomayor, y el Siete Pico de los Amas, están cubiertos totalmente por cacao. Y todo su trayecto hasta llegar a Villa Mella, que es donde comienza a contaminarse, está también costeado y bordeado de cacao. La desaparición del cacao, ya ustedes han visto en el río Sama cuando desemboca en el mar, que tiñe el mar de Macron muchas veces, porque viene de zonas que han sido ya depredadas, y arrastra el suelo y lo lleva al mar, dejando empobrecida esa zona para suelo agrícola. Entonces, son cosas que, como decía Juan, hay que preservar. Los bosques densos son una esponja. La esponja que hace absorbe y libera lentamente. Liberando esa agua lentamente, no se va el agua al río, al mar, perdón, que son prácticamente conuquismo, que el conuquismo destruye mucho los suelos. Esos ríos pues sirven también para muchos de ellos, el Iguamo, el Yaque, para nutrir acueductos, zonas de riego y preservar biodiversidad. Reinaldo Ferreira estuvo recientemente en el país, él decía que más de 100 y pico de vidas existen en los cacaotales. Y mencionó una cantidad de árboles que yo me asombré. Lo que no eran para leña eran para forestal y lo que no eran frutales. Increíble lo que el cacaotal envuelve en recursos forestales, en recursos, digamos, de la fauna y la flora de nuestro país. Incluso gran cantidad de aves y de reptiles, incluso sapos, esas cosas que son muy beneficiosas porque son controles biológicos
de insectos que muchas veces se convierten en plagas de otros cultivos, conviven en el cacao. Yo he visto lugares donde han desaparecido los bosques y yo hace tiempo que no veo una lechuza. Me cuesta ver una lechuza, y esa era una ave muy corriente cuando yo era niño. ¿Qué significa eso? Que en algunas partes su hábitat ha sido destruido. El cacao todavía preserva toda esa vida que nosotros conocemos desde niños y que de desaparecer ese hábitat pues tendrán que irse a otros lugares o emigrar a otro país, como sucede con algunas aves que vienen de otros países a nuestro país. Pero con toda esa bondad, como decía Juan, comercialmente somos líderes en el mundo cacaotero, y eso es mucho decir, en la producción de cacao orgánico. Y lo que es el clima, pues desarrollan mayor potencial de esos aromas. Entonces nosotros tenemos una bendición de Dios que a veces en alguna forma el cambio climático está sintiéndose casi en todos los rincones. Como decía Juan, hay naciones ya que han tenido que prácticamente ir emigrando porque se está haciendo inhóspito el lugar donde está por algunas razones de cambio producida precisamente por efectos por el cambio climático. Nosotros somos un país vulnerable, somos una isla pequeña en el mar y tenemos un alto, digamos, atractivo turístico, porque tenemos de las playas más bellas del mundo. Tenemos también ricas montañas, y todas esas cosas pueden verse amenazadas, porque el cambio climático ya no es reversible. Nosotros sí tenemos que aprender a adaptarnos, y hay muchas formas, pero no es el tema en este momento, pero sí decirle que esa es la peor amenaza de todos los seres vivos, el cambio climático, no solamente para el cacao. Y sabemos que en esta zona del mundo, así como estamos en la ruta del sol, también estamos en la ruta de los huracanes, y cada vez vienen siendo más difíciles, de mayor categoría y con mayor frecuencia, y a veces con comportamientos erráticos, como la mayoría de veces que se forman desde la zona del sotavento hacia acá, ¿no? Pero otras veces se forman también en un sentido contrario, desde costa cercana a Haití, y nos dan por cualquiera de los costados. Entonces, recientemente hemos vivido deslaves, grandes deslaves en la zona de Puerto Plata, viendo cantidad de casas prácticamente cero del cacao, de la familia Errania, a la que pertenece el cacao, de broma, perdón. Y entonces tenemos que estar claros, es una enfermedad específica del cacao. En todo el universo del bosque, vamos a ponerse primario, donde aparezcan diferentes árboles, él ataca precisamente el cacao. Y no el árbol, sino específicamente el fruto. Si se quiere, casi ni la flor, porque la flor prácticamente no la deforma como la escoba, produce la flor que llaman una flor parecida como un clavo dulce. Sino que el cacao lo ataca en el fruto, que es donde está la semilla y es el bien que comercializamos. Entonces, precisamente por eso, consideramos una enfermedad altamente destructiva porque ataca especialmente lo que se comercializa en el cacao. Entonces, como vamos a ver, a cualquier edad, y principalmente en las primeras edades, es cuando el cacao es más susceptible, está más vulnerable ante la enfermedad y aparecen deformaciones muy típicas y muy claras. Y es bueno eso, que ustedes lo vean. Nosotros tenemos algún material que les dejaremos, tal vez no será suficiente, pero creo que aquí hay muchos de los técnicos que tienen ese material, se lo pueden ceder a los que no lo tienen, pero un material que hemos editado con mucho cariño para ustedes y que tiene muy claro, además de unos afiches que hay ahí, los síntomas que queremos que ustedes tengan y queden grabados desde hoy para adelante en su mente, para que sean, pues cada quien vigilante en su cacao tal, de que eso no nos pueda sorprender. Estamos claros en que no la tenemos, pero no sabemos en qué momento la podríamos tener por aquí, porque todas las condiciones están dadas. Entonces, realmente, el cacao cuando tiene menos de 2 meses, produce esos grúmulos de colores bastante vistosos, o sea, diferentes al color normal del cacao, y ya cuando comienza a avanzar de edad, por ejemplo a los 2 meses, aparece también el cacao de formaciones muy típicas y muy claras. Vamos a pasar a la próxima imagen. Principalmente un fruto así, ya uno se da cuenta que hay una anormalidad, porque fíjense que el cacao se forma simétricamente, o sea, parejo de lado a lado, ¿no? Cuando ustedes ven una deformación muy anormal en un árbol de cacao repetitivamente, porque también pueden aparecer mazorcas deformadas por un daño mecánico, pero si es repetitivo el caso en una plantación o una planta de cacao, hay que observarla porque ya puede ser un síntoma de que se está instalando la enfermedad allí. Otro síntoma que ayuda a que la enfermedad sea peor todavía es que hay frutos que maduran antes de la edad. A veces ustedes lo ven ahí y no lo toman en cuenta porque no presenta ningún daño por fuera, pero al madurar antes de la edad, que no es lo normal, esa enfermedad provoca dentro prácticamente una fermentación de los granos, un sellamiento, que vamos a ver más adelante en otra imagen, pero ya cuando el fruto ya está cerca de prácticamente de la madurez o en edad adulta, de 4 meses y medio, 5 a 6, que es la época en que el fruto está completo, produce ya manchas más típicas, una mancha marrón
diferente a la que tenemos de la fitosa, porque la fitosa produce una mancha marrón y lamento no tenerla aquí, pero sí, ustedes la conocen porque esa sí la tenemos aquí, por ejemplo. Y es importante que la aprendan a diferenciar, porque no podemos tampoco confundir una cosa con la otra, pero tampoco podemos decir que no, eso no es, eso es fitosa. No, mira. La fitosa produce una mancha muy pareja, muy simétrica o muy, vamos a decir así, regular, que es la palabra que usa el técnico, que es una mancha completamente pareja en los bordes. Esta enfermedad produce manchas parecidas a un mapa cualquiera, un cangrejo, lo que sea. En el caso aquí, ustedes ven que es una mancha anormal. Ese es el hongo ya prácticamente a flor de piel, porque él ataca de una manera diferente. Él penetra en el fruto, no deja nada por fuera, destruye por dentro y luego para sobrevivir y perpetuarse, aflora y produce daño ya visible en el cacao, que luego veremos más adelante se convierten también en la fuente. Es una característica típica de esa enfermedad. Y prácticamente, aunque ustedes no ven daño por fuera, como ustedes ven la cáscara totalmente limpia, por dentro es 100% de visitar y darse cuenta con él mismo, que él le explique cómo cambió los ingresos del Benigno Guzmán de esa finca a lo que él tenía antes. Con sus propias palabras puede decir cómo ha sido y los beneficios que él ha tenido. Simplemente decirle que el futuro depende de nuestras acciones de hoy. Si nosotros seguimos dándole el área al tiempo, nosotros iremos viniendo por aquí, pero les recuerdo, nos va a llegar y nos va a destruir los cacautales. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, sino que siempre dejamos las cosas hasta que pasó ya, no me acuerdo de eso, señores. Es el momento. No tenemos mañana, sino el hoy, y ese hoy hay que aprovecharlo. Así que espero que hayan tomado el mensaje que les traemos, porque algunas cosas son repetitivas, pero lo que queremos es que les quede claro que hay que trabajar desde ya. Díganme. El origen de la enfermedad. Bien. Ecuador. Bueno, el origen o qué es la causa. El origen porque como te dije que vienen turistas, que no Ah, muy interesante. Sí, mire, el origen ya no es lo importante. Ella nació en Ecuador, pero ya está en todas partes, excepto en el Caribe y en Brasil. Aunque Brasil tiene la escoba de bruja. Es un dato que los técnicos de sanidad deben manejar para hacer un mapeo de cuando hay cualquier tipo de pesquisa en un aeropuerto, o cuando se van a importar vegetales o flores o cosas que sean productos de esa zona cacautera y de esos países específicamente, el riesgo que puede traer el importar eso sin tomar algún tipo de medida. Aquí hubo una vez una importación de plátano del Ecuador, justamente de la zona productora de cacao de Quevedo, y nosotros hicimos una sugerencia a la agroempresa de agricultura, y ellos, gracias a Dios, la tomaron en cuenta. Eso viene en unas cajas, y en esas cajas el plátano usted lo corta y sigue estilando la mancha, ¿no? Entonces en esa mancha, que puede ser un caldo de cultivo excelente, una espora de monila puede durar hasta 72 horas. Entonces probablemente podemos traer a través de un fruto que no sea necesariamente cacao, una espora y traer problema al país. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro eso que usted dice, en dónde están las enfermedades para tener un análisis de riesgo. Dígame. El mayor punto del mundo es Costa de Marfil, creo, ¿verdad? En África. Entonces allá eso no está. La enfermedad nació aquí en Sudamérica. En Costa de Marfil, en África, está esa enfermedad, ¿sí o no? No, esa enfermedad es muy americana, como muy americano es el cacao. Ella nació justamente con el cacao porque prácticamente, como le decía al principio, la enfermedad es prácticamente inherente al cacao. En todo lo que haya, ella nada más ataca el cacao. África tiene otros problemas, como el caso de Costa de Marfil, que tiene el virus de hinchazón de brote, que no se lo desea a nadie tampoco, y los míridos, que son otra enfermedad gravísima, y una fitóctona megacaria, que no es la que tenemos aquí, sino más agresiva. Pero no tiene esa enfermedad, y sumando todos esos daños, esta le gana en ese aspecto. O sea, que es una enfermedad de las peores que podemos tener. Agresiva. Es una verdadera amenaza y un reto. Cuando yo le digo reto, le estoy diciendo que ya estamos retados, no tenemos que comenzar a trabajar con las plantaciones. Así que, no sé si hay tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, estamos a tiempo. Ok, adelante. Ya sabemos que el bujón de cacao, sabemos lo que hay que hacer. ¿Dónde? El bujón de cacao. Oh, ok, sí. Sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces con la monilla tan pronto aparece una muestra, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, saber informarlo, pero ¿qué se va a proceder a hacer? Muy atinante, pero mire, nosotros tenemos un material que le íbamos a dejar ahí, pero porque es que tenemos el tiempo encima, ustedes tienen calor y yo eso, pero sí hay un protocolo, una alerta de cómo manejar el caso. Lo que se le pide al productor, y escuchen esta parte, que a veces hacemos eso más ahí, ubique esa zona, controla que no saque ningún material ni que nadie entre por ahí, que nosotros ahora mismo a las 12 de la noche, nosotros hemos hecho
descenso hasta prácticamente de un día para otro nos hemos mudado a un sitio, con tal de descartar cualquier cosa, porque la única esperanza que podemos tener es un empate. Plazo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el plazo que tenemos? Lo segundo, que aparentemente una práctica que puede dar resultado es bajar las copas de los árboles, aparentemente. Pero además de eso, que otra práctica podría hacerse dentro de los cacautales para combatir la enfermedad. Y por otro lado, me llamó la atención de que ustedes hablaron del turismo, de la persona que se hospeda en los hoteles, pero aquí hay un problema real y es que hay mucha gente, la mayoría de la gente no se hospeda en hoteles. Y entonces yo quisiera saber cuál es el control fitosanitario que habría que tener para evitar ese tipo de propagación. Mire, eso es interesante lo que usted me dice. Yo, en la parte de lo que es cómo adecuarnos para enfrentar la enfermedad, hablamos de bajar la copa, pero hay cosas que también hay que hacer adicionalmente. Por ejemplo, Ecuador tiene su metodología y Perú, que está haciendo también, que le va a tocar ese punto, y yo le voy a pedir que sea el que lo toque, porque él es de allá y ha trabajado desde sus inicios, de cuáles otras actividades son convenientes hacer, aparte de bajar la altura del agua, para adecuar una finca, resistir cualquier embate, no de esta, sino de cualquier enfermedad, y sobrevivir. Porque lo importante es que el umbral de daño no sea tanto, que usted tenga que decir, yo no voy más, sino que siga produciendo como está aquí la uva y la fitófora, que está ahí y no ha dejado de producir. Y a veces no hace más daño mientras más no le cuidamos, pero sí saber que hay alternativas, y vamos a dejar esa partecita buena, pero sí hay otras alternativas. Lo de los turistas, lo que yo le decía del ecoturismo es porque nosotros sabemos que uno de los atractivos grandes que tiene el Caribe, y República Dominicana mucho más, es el cacao. El turista ha visto, tal vez muchos de esos árboles que tenemos aquí, pero el cacao, que es un gran consumidor de chocolate, él nunca lo ha conocido. Yo he visto turistas, cuando yo les digo que de ahí se saca el chocolate, les cuesta creerlo, y hay que demostrarle y sacar la semilla y chupar y decirle, mira, y la cogen que se la quieren comer, porque ellos adoran el chocolate y no sabían lo bonito que era el fruto y lo grandioso que es el cultivo y un montón de cosas más. Entonces quieren ir a ver, cuando dicen, hay cacao, son los primeros que se anotan. Pero también ellos son turistas que han hecho tal vez otros, vamos a poner a visitar otros países recientemente, y normalmente el turista anda como la jicotea, con todo en una mochila. Fíjense que a ellos les gusta eso. Y en esa mochila ellos andan con un libro para leer, con un montón de cosas. Y también si encuentran más fácil ahí la ven. Entonces lo que le queremos explicar es, nos han dicho los expertos, hasta en los cabellos de una persona, una espora puede sobrevivir largas horas, en un terrocito de tierra, en una gorra que sea de felpa, cualquier cosa que usted vea que pueda ser posible que se retenga una espora, es una vía. Entonces lo que le hay que decirle, y es un trabajo que estamos haciendo y haremos con nuestros operadores, es que cuando ellos vayan a decir, vamos hoy para la zona de San Francisco a ver la quinta escuela, donde hay cacao, pero tienen que cumplir con esta parte. No pueden llevar ropa que no hayan, que la hayan usado recientemente, si no la han lavado, no la pueden llevar, la gorra, lo que sea, porque la persona que pasea, anda y curiosea, y él sin querer puede hacerlo. Y lo que hay que decirle con conciencia, mire, nosotros tenemos un cultivo para nosotros demasiado importante, y le rogamos por favor cualquier medida de esta que usted pueda tomar para evitar que haya un impacto, una enfermedad, si a nadie le gustaría ser pájaro de mal agüero. Seguimos aquí y aquí vamos. Sí, además, usted dice de Quitepuela, aquí tenemos la ruta de cacao, Sendero. el sendero de cacao, que es de los Rizé, Sí. en La Paja. Entonces, tenemos que, ustedes, especialmente, tienen que advertirle a esa compañía. De la empresa de punta, ¿no? ¿Verdad? Hay que reconocerlo, los RICE son un RICE. Entonces ellos tienen todos sus controles y trabajan mucho en esa dirección. Vamos a ver. Sí. Yo siempre, desde hace, soy de los técnicos con mucho tiempo aquí, he preocupado porque el técnico de cacao sea zonificado, sea un técnico que se dedique, como es el caso de las empresas privadas, al cultivo, el técnico del sector público, nosotros de agricultura, porque nosotros estamos en un área que tenemos que visitar hasta una mata de berenjena que hay ahí. Pues yo creo que ha llegado el momento de que eso se haga, porque esto no es un juego. Aquí hay muchos productores y técnicos, incluyéndome yo, pero en otros lugares, por ejemplo en el área donde nosotros estamos, que es en el cercado,
y en la zona. Hay áreas que los productores no se enteran de esta actividad y en muchos casos, por la accesibilidad, como el cacao está regularmente, el caso de la caulifloría, que es una característica del cacao, bueno, que es donde produce en el tallo, en el tronco, que es de las pocas plantas que produce, tiene esa característica. ¿Qué tú podrías decirnos sobre esa situación, mirando esa mata que está ahí ahora mismo, que la mayoría de la producción está en el tallo? Gracias. Muchas preguntas se responden con la intervención. Sí, esa parte también, Wilder. Él tiene la presentación que ahora decir. Yo sé que hay muchas inquietudes y realmente, como sabemos, hay otra Agrícola. Tengo dos inquietudes básicas. Usted nos hablaba ahorita en relación a la muestra sobre si encuentran algo que pueda, que observen, yo vengo. Mi inquietud, la primera pregunta mía está en lo siguiente. Ya existe un personal capacitado, tanto de sanidad vegetal como del departamento de cacao, que puedan dar una respuesta rápida ante la presencia o no de la enfermedad. Primera pregunta. Y la segunda es, ¿existen los laboratorios especializados en el país y dónde están ubicados de que se pueda llevar una muestra y puedan dar un diagnóstico y un resultado a la mayor brevedad posible? Bien, sí, colega, mire, desde el año 2005, como les decía, que se estableció el programa de prevención de enfermedades, la Comisión Nacional de Cacao hizo un esfuerzo y envió a un equipo de técnicos, y no sé si algunos están aquí, pero bueno, ustedes tienen tres técnicos en la zona, que han sido beneficiados y que son técnicos con la capacidad más que yo para saber rápidamente diagnosticar o confirmar un síntoma y saber tomar las medidas in situ, en lo que se establece y se confirma en el laboratorio. Ustedes tienen a Adriano Rodríguez, que es un técnico que también es portador y productor. Tienen aquí a José Luis González, que es un técnico del Instituto de Lidiar. Y tenemos la laboratorista más capacitada en esa área que haya recibido capacitación en Ecuador, fuera de Ecuador, que es Socorro García, que también es la encargada de protección vegetal de los laboratorios de Matalaria. La circulación también es importante, además de la molinia, ¿verdad? Molinia. Vamos al agrónomo Johnny, vamos a darle el aplauso del Pica Cacao. No, un momentico, no es así. El aplauso del Pica Cacao son 3 palmadas, pla, 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 y al final la mitad, como patina una mazorca. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Ese es el Pica Cacao. Nos sentamos, nos acomodamos, hagan unos pasitos, muevan la pierna, nos paramos otra vez, sí, la circulación es importante. Muevan los pies, la coyuntura, muévanla. Muy bien. Eso es, algo es importante. Seguimos dando la bienvenida a otra persona que han llegado. Por ahí está la familia Negrín, está ahí con nosotros también, don Carlos Negrín. Bueno, cada cual se va acomodando a su gusto, ¿verdad? Vamos a recibir a Wilder Ñahui. Esto tiene un origen indígena, realmente, ¿entiendes? ¿Verdad? Poda y reducción de la altura en nuestra finca de cacao como estrategia para controlar muchas plagas, incluyendo esta que estamos tratando en el día de hoy. Así que lo recibimos también con el aplauso de la mazorca de cacao. 1, 2 y ¡pa! Ahí está, picamos cacao. Ante todo, ñawi ojo. Sí. Entonces, para mí es un honor estar aquí al frente para, voy a transmitirles, ¿no?, un poco de mis experiencias. Yo no soy una habilidad, ¿no?, cómo uno gana experiencia con la práctica. Porque muchas veces lo que escuchamos o lo que vemos, poco nos recordamos. A injertar. Allá yo no creo que haya un productor que no sepa injertar en su finca, porque ellos están preparados para hacer injertía y bueno, ellos durante esos años y hasta ahora no siguen propagando lo que es pues, el CCN, el ICS 95 y yo creo que también por el mercado que
esos cacao han tenido un poquito de mala imagen. Ellos durante esos años han ido trabajando, pues han hecho jardines clonales con sus clones locales de su finca. Ellos, los productores muy ingeniosos, dijeron, mira, mi finca está contaminada de mondiliasis, pero hay una mata de cacao que no le hace nada a la mondiliasis, es tolera y produce mucho, déjame propagar eso. Y propagaron eso y vieron cómo iba desarrollando, y ahora ellos patentaron su clon y ahora ellos venden por todo el país los que son clones locales ya tolerantes a la enfermedad. Ya no solamente trabajan ahora con CSN ni CS95, ellos trabajan ahora con el BRAI 90 no sé qué, en fin, muchos clones locales ya. Ellos, o sea, son 26 años que tiene la mondiliasis allá y ellos aprendieron durante esos años. Pero el primer año si llega es devastador, ¿no? Si uno no está preparado. El ingeniero Wilbur Phillips, ¿no? el doctor de Costa Rica, él lo dijo. Bueno, si la mondiliasis llega aquí, llega a un hábitat favorable para que pueda propagarse y haría muchísimo daño, porque plantaciones de 8, 10 metros de altura donde no está bien iluminado, donde hay mucha humedad, ese es su hábitat de la mondiliasis. Y más el conocimiento del productor, que no supiera qué hacer, no se daría cuenta, entonces eso favorecería mucho. Bueno, en fin, voy a contarles un poco, voy a hacer lo más claro posible, ¿no? Porque no quiero tampoco dilatar y cansarlos porque ya estamos a mediodía. Entonces, el tema es poda de cacao. Aquí tengo un poco de estadística, ¿no? Lo que ya les decía, ¿no? Antes, ¿no? Bueno, ustedes saben de estadística, eso se encuentra en internet, así que esto es un tema ya que ni siquiera tengo que decirlo porque eso está en internet. Esto sí es algo que ustedes deben recordar, ¿no? El origen del cacao. Como decía el ingeniero Johnny, el cacao se origina ¿dónde? En el Amazonas. En el Amazonas, el cacao se origina allá. Entonces, cuando uno escucha los Amazonas, ¿qué se imagina? Plantas grandes, plantas medianas, plantas bajitas, son Amazonas. O sea, el cacao siempre vivió bajo sombra. El cacao nunca vivió así sin sombra. Entonces yo a veces cuando voy a finca de productores, yo miro pues plantaciones de cacao sembradas, ¿no? Y no tienen sombra. Entonces a mí me da mucha pena porque el cacao vivió toda la vida bajo sombra. Entonces, ¿por qué ahora lo siembran y no le siembran sombra? Es una pregunta, ¿no? Para pensar y capacitar. Aunque también he ido a muchas fincas donde el productor me discute, ¿no? Sí, pero esa planta no tiene sombra, pero mira cómo desarrolla. Bueno, es una planta, ¿no? Tal vez, no sé, pero no puedo generalizar, ¿no? Pero el cacao es de origen amazónico y eso que quede claro. No, cauliflora, hablo de la palabrita cauliflora. Esa es una característica del cacao, que el cacao echa las flores del tronco principal. Entonces de ahí viene el manejo de por qué de podar y dejar el tronco principal bien equilibrado. En el tronco principal no debe haber ninguna ramita, debe estar todo limpiecito. De ahí viene, ¿por qué? Porque hay que dejarlo que echen las flores. No la forcipomia. Entonces yo siempre, cuando voy a las fincas, y bueno, yo he visitado fincas aquí en este país, y tienen unas prácticas, pero que a veces yo digo, ¿quién lo enseñó? Porque yo he ido a parcelas donde productores dejan la cobertura del suelo limpiecito, inclusive lo arruman, ¿no? Hacen una arruma y lo dejan peladito la raíz. Yo digo, ¿por qué lo haces? ¿Para qué haces eso? No, que para que la raíz respire. Bueno, miren. ¿Dónde está la forcipomia? Está entre las hojarascas, está en esa parte húmeda del suelo, ¿no? Entonces, si yo sé que el insecto es el responsable de la fecundación de las flores, entonces yo tengo que protegerlo. No debo utilizar insecticidas, herbicidas, ¿qué más? Ahí viene lo orgánico, Entonces, al contrario, si yo veo una plantación de cacao y tiene poca cobertura muerta o viva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sembrar coberturas vivas, preparar la cobertura muerta y dejar que la plantita de cacao esté bien cubierta, ¿no? Las raíces deben estar bien cubiertas y ahí van a desarrollarse las forcipomias. Los insectos, ¿no? Los polinizadores. Y las abejas no. Bueno, muchos dicen que la abeja poliniza, pero la abeja no poliniza. El umbrófilo es otra característica, el umbrófilo. Umbrófilo significa que el cacao crece bajo sombra. Eso es primordial, así que yo he visto en algunas zonas donde han eliminado la sombra.
así drásticamente han eliminado. ¿Por qué? Porque no sé, alguien les dijo, hay mucha sombra y no entendieron bien y empezaron a quitar el canto, ¿no? Bueno, eso también puede ser, ¿no? Bueno, poda en el cultivo de cacao. Yo eso siempre repito, ¿qué es poda? La definición es muy sencilla. Podar es un arte. Es el arte de darle forma a la planta. Eso es poda, el arte. O sea, yo tengo que ser artista para podar el cacao. Y para ser artista yo tengo que empezar con la práctica, ¿no? Yo tengo que primero capacitarme y luego hacer la práctica, hasta que yo voy adquiriendo esa capacidad de podar. No todos, bueno, todos pueden podar, pero hay que tener las técnicas, ¿no?, adecuadas. Tú vas a ver plantaciones de plantas de cacao con primero 2, 3 pisos de cacao. Una planta creciendo encima de otra planta y de esa encima otra planta y de esa otra planta. Plantas de 4 pisos. Por eso tienen 8 o 10 metros, porque tienen piso, piso, piso. Como un edificio, ¿no?, que va aumentando su construcción, igualito el cacao. Al cacao nunca lo han formado como debe ser, lo han deformado. Eso es la realidad. Se define también agronómicamente la poda como una técnica agrícola con el objetivo de eliminar lo que son las ramas indeseables. Sí, gracias por su aporte. Entonces, la poda como el arte de darle forma a la planta, ¿no?, para obtener mayores rendimientos y disminuir la presencia de plagas. Eso es la definición de la poda, tan sencillo. Ok, ahora principios de la poda. ¿Cuáles son los principios de la poda? Es sencillo también. Estimular las yemas que están dormidas. Porque hay yemas, ¿no?, que están dormidas, que no despiertan. Cuando empiezas a podarle, rejuvenece, ¿no? Y empieza... ¿Cuál es la primera reacción después de la poda? Chupones, ramas, ¿qué más? Flores. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Está todo bien? Qué bueno, qué bueno.
No, sí, ya mejorando. Es muy positivo. ¿Cómo estás tú, hermano? Placer de verte. Que no puede ni girar así, porque él se le soldó la estamos también preocupados porque hay que trabajar para que la finca la adecuemos, porque es como dice Wilder, allá en Perú la han manejado. ¿Cómo tú estás? Muy bien, señor. Qué bueno, placer de verte. Gracias, gracias. Qué bueno, buen provecho. Buen provecho. Que vaya bien, un buen provecho. Gracias, gracias.